En Ayacucho, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, están ubicadas dos pequeñas localidades, Huancapi y Cayara, distritos chancas de cielo celeste y turquesa, rodeados de apus majestuosos que en los años 80 y 90 fueron testigos del terror de Sendero Luminoso. Niños, padres y madres asesinados en aquellos años por el odio desmedido. Fuimos para ver los casos de anemia y desnutrición en la localidad y encontramos un eslabón de problemas más grandes e incluso heridas en la memoria de muchos ayacuchanos, heridas que aún no han curado. Alcalde, ¿por qué veo tantas tierras vacías? Bien, estamos camino hacia el distrito de Cayara y sí, efectivamente podemos apreciar tierras abandonadas porque son consecuencias del que cómo los pobladores de esta zona han podido migrar a las ciudades, ¿no? Porque acá han vivido épocas de terror, ¿no? Entonces, desde todo lo que ha ocurrido, en verdad, no hay cambio alguno en toda esta zona. No hay presencia del gobierno. Yo recuerdo que anteriormente, antes que pase de repente toda esta situación, la gente producía muy bien, porque la gente no estaba fastidiada. Pero la mayoría no se está explotándose las tierras a falta de agua. Si es que quisieran volver los desplazados, llamemos ellos, si es que quisieran volver, ¿van a volver a qué? A recordar lo pasado, los días negros. Por lo menos si ellos decidieran volver a toda esta zona, por lo menos una forma de cómo desestresarse o olvidarse de lo peor que han pasado es entreteniéndose en sus tierras. Son las 12 del día y el alcalde nos lleva a visitar un colegio en Huancapi. Ingreso al aula del profesor Mario Méndez Cruz. Le dicen El Zorro. Según el director del colegio, desde hace 21 años que un periodista de Lima no visita esta localidad, menos autoridades como ministros y congresistas. Hola chicos, ¿cómo están? Bien. ¿En qué año están? Cuarta secundaria. Ok. Quería preguntarles algo. ¿Ustedes conocen lo que ocurrió aquí en los años de terror? ¿Quién me levanta la mano? ¿Quién puede hablarme sobre el tema? La mayoría de estos jóvenes han perdido a sus familiares cuando el terrorismo llegó a su querido Huancapi. En sus libros solo hay unos cuantos renglones sobre lo que ocurrió en la época que Sendero Luminoso sembró el terror. La mayoría de la información la conocen por algunos familiares y por algunos maestros. Pero, ¿quién supervisa esta información? La violencia política ha ocurrido pues años 80 a 92 años, hasta el año 1922. Una violencia política, social y cultural, ¿no es cierto? En donde realmente ha sido afectado la población peruana en aspecto psicológico y aspecto físico. ¿El Ministerio de Educación, Lugel, les da a ustedes la capacitación para poderles enseñar a los chicos o simplemente prefieren no tocar el tema? No, sí, siempre retrocediendo atrás un poquito recordando la historia, ¿no es cierto? Porque es parte de la historia también ha pasado la violencia política en nuestro Perú, ¿no es cierto? Durante la vida republicana, ¿no es cierto? Como vuelvo a decirle, hablando de la historia, recordando de época colonial, la época de independencia, la época republicana, ¿no es cierto? En cada una de esas etapas ha pasado problemas políticos, como luego decirle, problemas económicos, problemas sociales, hasta la actualidad. ¿Por qué digo hasta la actualidad? Porque realmente el último que hubo la ocurrencia, la violencia política. No fue un problema político, fue terrorismo, hay que decirlo con sus letras, ¿no? Claro, aún así hay que decir de esa forma, pero como vuelvo a decirle, el conflicto ha sido pues realmente un conflicto político. Terrorismo. ¿No puede ser eso? No creo, porque mira, en primer lugar, el terrorismo, ¿quién crea? No son los grandes capitalistas, ¿no es cierto? Para algo dicen, ¿no es cierto? El terrorismo ha producido por la lucha armada, o de la pobreza, ¿no es cierto? Porque realmente en esas épocas ha sido pues realmente pueblos olvidados, especialmente Ayacucho, ¿no es cierto? Ha sido maltratados, olvidados de los gobiernos de turno, ¿no? Y gracias a esa violencia, a ese conflicto que ha pasado, ¿no es cierto? Parte de los Sendero Luminoso, ¿no? Los gobiernos recordaron a los pueblos más olvidados, especialmente Ayacucho.
Este profesor tiene un buen tiempo enseñando a los alumnos de este colegio. Y sí, la verdad asusta la información que debe de estar impartiendo sobre lo que significó Sendero Luminoso y el terrorismo a estos jóvenes. ¿Cuál es tu nombre? Pilar Miriam Morales Piaca, Pilar, cuéntame. Párate, por favor. ¿Cuántos años tienes, Pilar? 14. ¿Qué te han enseñado, Pilar? ¿Qué Sobre- hizo Sendero Luminoso? Hizo muchas matanzas que, como dijo nuestra compañera, encontraban cualquier justificación y empezaban a matar sin razón alguna, sin motivo. Y por eso que en Huancapi mismo se han perdido muchas vidas y han desaparecido muchas personas. Correcto. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Pilar. ¿Y eso te lo enseñaron? ¿Quién te lo enseñó? Mis abuelos y mis padres ¿Sí? y algunos profesores que han vivido algunas escenas. ¿Y cómo están tus papás o tus abuelos? Mis abuelos ya fallecieron y mis papás están aquí. ¿Y han podido superar lo que me cuentas o no? ¿O todavía les queda algún rezago? Todavía les queda, sí, ¿Cómo sabes que les queda? porque siempre que hablan del tema, mi papá a veces echa algunas lágrimas, hablando de su mamá, de su sobrina, ¿Y tú qué le dices? que ya tienen que superarlo porque esas escenas ya pasaron y ahora es un mundo nuevo y la vida siempre continúa. Tiempo de ir a Cayara. Cayara, el pueblo que fue masacrado en la época de la violencia terrorista, hoy parece un pueblo fantasma, a pesar que viven allí 1.700 personas. El 100% de sus alumnos sufren de desnutrición y anemia. Llegamos al único colegio de la localidad. Nos recibe el canto de uno de los alumnos. Ay, vida mía. Hola, 3 preguntas pequeñas. ¿Ustedes cómo están, de alguna manera, superando los problemas que ocurrió aquí en esta localidad con el tema del terrorismo? ¿Cómo lo han superado ustedes? ¿Sabes qué fue el terrorismo? Sí, ¿Qué fue? un movimiento político que azotó aquí en el pueblo. ¿Movimiento político? Político. No fue un movimiento político, es terrorismo. Increíble, la misma respuesta, como si Sendero Luminoso hubiera sido en verdad un grupo político, cuando fue un grupo genocida. ¿Fue terrible? Sí. Falló porque sus seguidores fallaron porque ellos habían empezado a matar a las personas y ello ocasionó una así violencia social, así matanzas así. ¿Tú qué quieres ser de grande? O sea, cuando salgas del colegio. Profesional ¿Qué quieres ser? ¿Qué profesional? de maquinarias pesadas. Mecánico. Ah, ¿Ok? ¿Tú? ingeniero de agronomía. Ingeniero de agronomía. ¿Y tú? Ingeniería genética. Genética. ¿Ingeniería genética por qué? Porque siempre porque con la ingeniería genética podemos resolver muchos problemas así cuando se presentan así enfermedades. Fabricas así medicinas genéticamente. ¿Qué les gustaría que haga el Estado por ustedes? Mejorar la educación. Mejorar la educación. ¿Sí? ¿Tú? Que nos apoye. Dejamos a Ayacucho con una serie de sensaciones que deberían de colocarnos en estado de alerta. Los problemas en estas localidades están ligados, son como eslabones, todos unidos entre sí, como fichas de dominó, una conduce a otra. La falta de agua afecta a la ganadería y la agricultura. Eso trae escasez de alimentos. A su vez, eso conlleva a la desnutrición y anemia. Por ende, también a la falta de atención y comprensión de los alumnos en las escuelas. Ante toda esta cadena, ¿qué podemos esperar de estos peruanos del mañana? A esto se suma una población que parece no haber curado sus heridas, nuevas generaciones que podrían estar recibiendo una información equivocada de lo que significó el grupo genocida Sendero Luminoso. Es preciso decir que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla.